Listo, perfecto. Adelante. Gracias, genial. Buenas noches con todos, doctores. Todos me escuchan bien, ¿verdad? Están todos activos. Genial. Por favor, lo único que voy a necesitar es que por ahí los que se van conectando, bueno, los que se van conectando no vamos a poder ayudarlos, pero que nos puedan ayudar silenciando los micrófonos para poder llevar toda la conferencia y toda la charla de la manera más chévere posible. Hoy quise mostrarles un caso, la verdad que muy interesante, en la cual se desarrolló de diversas vistas, porque la endodoncia no solamente se basa en poder usar una lima, pues en colocar el mejor cemento o en lo que sigue en tendencia con la actualidad. La endodoncia se trata de un manejo totalmente completo en el que nosotros tenemos que saber cómo planificar para poder desarrollar bien nuestro caso. Este manejo multidisciplinario está enfocado a que nosotros podamos, para que ustedes puedan ver básicamente cómo es que yo desarrollo un caso cuando llega a mi consulta. Cuando llega a mi consulta, básicamente lo que yo hago es, o lo que nosotros normalmente tenemos siempre a la mano es una radiografía, ¿no? A veces el paciente lo trae o a veces nos lo envía el colega que nos deriva y ya tenemos la radiografía del caso, ¿no? Entonces, la radiografía final inicial de este caso era este. Era un caso pues con una endodoncia con lesión apical, tenía lesión tanto en la parte distal y mesial. Aparentemente un instrumento fracturado a nivel de los conductos mesiales, no sabemos cuál de ellos es. También el compromiso que se ve en la parte oclusal, también la caries recidivante que se veía en la segunda molar inferior a nivel distal. O sea, el paciente quería abordarse el tratamiento lo más rápido posible porque solamente tenía una semana acá en Perú y tenía que regresar a su país de donde estaba trabajando y haciendo sus actividades. Entonces, la primera opción desde que empezamos a conversar con el paciente era que teníamos que intentar mejorar la situación de la parte apical, pero que no había ciertas probabilidades de éxito porque retirar un instrumento siempre es una travesía muy grande a pues no saber cómo está, si hay conductos curvos, si se metió un istmo, o muchos factores que pueden dificultar el procedimiento en el momento. Y la otra opción que le dijimos pues era que algo más radical y mucho más drástico, que tendríamos que hacer una microcirugía apical, que era como que el factor mucho más predecible, pero que también teníamos que abordarlo de manera ortógrada. ¿Qué quiere decir? Teníamos que verlo por la parte coronal, teníamos que retirar todo el material, teníamos que sacar todo lo que ya estaba, porque probablemente no sabemos exactamente de dónde vino la causa del fracaso, de dónde viene la causa de la lesión. No podemos juzgar rápidamente a decir que el instrumento ha traído la lesión porque pues vemos de que la lesión se ve y se localiza en esa zona. Tenemos que evaluar en conjunto qué es lo que probablemente ha podido suceder, probablemente un conducto que no se halló, probablemente una mala desinfección que pues con el tiempo está trayendo esta consecuencia, muchos factores. Entonces, yo le voy a plasmar cómo es que yo veo desde mi mente, pero ya se los he ejecutado en una diapositiva. Normalmente y muy comúnmente, no sé si esto le sucede a la mayoría, suelen evaluar de esta manera, ¿no? Ven una radiografía, acá hay caries, ¿qué material es? Bueno, no hay perno, no hay corona. No sé si también se fijan al nivel de la caries, cómo está la proximidad con el nivel del hueso. Lo más clásico y que siempre vamos a visualizar es poder ver cómo está la parte apical, si hay lesión o no lesión, para poder decirle al paciente, usted ya tiene una infección o tiene algún problema mucho más grande, esto es más difícil, ¿no? Dependiendo cómo podemos conversar con el paciente. Pero vemos que si hay lesión, ya lo alarmamos al paciente y pues de cierta manera también le causamos preocupación para que de verdad se realice el procedimiento. Si vemos algún hallazgo, a veces también podemos dar rápidamente el pronóstico que diga perdóname, el diagnóstico de que hay un instrumento. Probablemente no sabemos si hay un instrumento, probablemente es gutapercha y pues acá hay una discontinuidad de la obturación. Entonces no podemos todavía dar algo tan exacto o preciso ante lo que todavía no podemos saber qué es exactamente. Entonces, si ustedes solamente se basan en que puedan ver la radiografía y con eso empezar a realizar el procedimiento, puede ser. Pero si ustedes tienen más información de fondo, va a ser mucho mejor para que ustedes puedan saber cómo lo van a abordar, qué tiempo se van a tomar y con qué poder abordarlo. Cada procedimiento, desde la parte coronal hasta la parte de desobturación, hasta la parte apical, es un mundo totalmente distinto. Puede usted ser el mejor endodoncista del mundo,
y dominar y sacar la lima y hacer la endodoncia y todo chévere, pero probablemente les falta la otra parte de dominio y poder saber qué material o qué instrumentos o qué técnica realizar para poder devolver la pared o la restauración en la cual el dentista anterior no pudo realizar. Entonces, tienen que ser un conjunto, en su mente tienen que estar 100% seguros de que ustedes van a poder dominar el caso. Porque de nada sirve que puedan hacer toda la parte interna si la parte externa, que al final es la que le va a dar la satisfacción al paciente de poder triturar y morder, no la van a cumplir como debería de ser. Entonces, yo los invito a que puedan, cada vez que vean una radiografía, vean cada una de las estructuras o cada uno de los niveles como si fuese una parte fundamental e importante, como si lo viera un rehabilitador, como si lo viera alguien en conjunto, eh, en que el nivel coronal, ¿qué tratamiento de rehabilitación le vamos a hacer? Nosotros ya podemos pensar acá, acá probablemente una corona, acá probablemente un levantamiento del margen profundo, capaz una incrustación, algo con el que ustedes ya pueden empezar o proyectarse a cómo va a ser la rehabilitación. Y a nivel de conductos, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de limas usan? ¿Cuál es la que mejor les va? Si usan limas rotatorias, limas reciprocantes, si lo hacen solamente con limas Genstrom, si van a usar óleo de naranja, o sea, todo lo que ustedes pueden eh, tener como dentro de sus técnicas de tratamiento, lo tienen que ir pensando para ver cuál es la que mejor se puede adecuar al caso. No lo saben hasta que lo puedan ejecutar, pero ya tienen que tener en mente cómo lo van a enfocar. Y el nivel apical, si es que la endodoncia no queda o no resulta como ustedes lo esperaban o no lograron una mejor desinfección porque capaz se volvió a fracturar más instrumentos o se le fracturó instrumentos en otro conducto, también es importante poder planificar algo quirúrgico. Ustedes no pueden dejar al paciente con las expectativas de que hicieron lo mejor posible y que eso va a ir bien, le va a durar entre comillas, porque siempre los pacientes piden eso. ¿Cuánto me va a durar la endodoncia? La endodoncia no dura, la endodoncia se mantiene, porque no es un material en la cual se va a destruir. Entonces, tenemos que decirle claramente al paciente que ante una lesión, ante una infección, tenemos el pronóstico reservado porque tenemos que trabajar ante bacterias que probablemente no podemos desinfectar o probablemente bacterias que son muy resistentes y que no podemos trabajar fuera de la parte interna del conducto. Y ya la parte externa con toda la lesión es más recomendable poder manejarlo de manera quirúrgica. Entonces, este es es una vista general, pero ¿cómo es que yo la veo ya en este caso independientemente? Yo veo a nivel coronal y primero veo qué es lo que tiene el caso. El tipo de material. Bueno, acá veo que es una restauración corrosionada, entonces mi probablemente acceso a ubicar los conductos va a ser un poco más sencillo. ¿Qué más veo? Presencia de caries. Veo una presencia de caries a nivel proximal, distal, muy cerca de la parte cervical, ¿no? La parte del hueso. Y el nivel de complejidad, lo más probable que hay que hacer una reconstrucción proximal, cómo colocar la matriz, cómo colocar la cuña, me ha funcionado antes, qué tendría que cambiar, si no tengo los kits de matrices, cómo debería de trabajar y ver si es que voy a hacer una cirugía gingival para poder mejorar acá el asentamiento de la matriz y de la cuña. También, eso es lo importante que yo veo desde la parte coronal. Acá ni siquiera me voy preocupando por la endodoncia, porque primero tengo que saber cómo lo voy a rehabilitar antes de poder abordarlo. Y en la parte de rehabilitación, digo, bueno, el espacio de la cámara pulpar, cuando termine la endodoncia, lo voy a reconstruir probablemente con una resina bulk o con un cemento dual core, o probablemente un poste de fibra o un poste de metal, que es lo más clásico que suele haber. Pero para mí, la verdad, muy pocas veces suelo colocar poste de fibra, más hago reconstrucción con resina bulk o cemento core, dual core. Y la reconstrucción proximal, si al limpiar la caries tengo mucha complejidad, la encía sangra, no tengo de dónde poder sostenerme y hacer un buen levantamiento, probablemente tengo que hacer una gingioplastía o en el mejor de los casos una gingivectomía, que es cortar y hueso. Pero si tengo la técnica, puedo desarrollarlo bien, puedo hacer un levantamiento del margen profundo con una técnica bien realizada y bien hecha. Y para este levantamiento del margen tengo que también tener qué tipo de matriz voy a colocar o qué tipo de matriz voy a usar. Ahí en el mundo de la odontología restauradora están cada vez innovando con distintos tipos de matrices en la cual quieren hacer de que nuestro procedimiento sea lo más sencillo posible. Y si pues no nos adaptamos o no las tenemos, se nos complica siempre y por eso es que a veces las restauraciones proximales fracasan en su mayoría porque no adaptan adecuadamente, no hay una muy buena visión. Aparentemente hemos sellado, pero cuando colocamos el material restaurador suele expandirse o extenderse y sobreextenderse más allá de la unión donde queremos quedar.
Entonces, esto es simplemente la parte coronal. Hasta acá es esta parte importante. Después nos vamos al nivel de conductos. ¿Qué es lo que veo a nivel de conducto? Gutapercha. Si hubiese habido un poste de fibra, la complejidad varía, ¿verdad? Porque tendríamos que usar unas puntas de ultrasonido para triturar la fibra y no poder desenroscarla o eliminarla como si fuese un poste metálico. Y lo que también vemos, ¿no? Gutapercha en uno de los conductos y aparentemente un instrumento fracturado. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a manejar. Dentro del tratamiento, ¿cómo es que lo voy a abordar? ¿Qué tipo de sistemas de lima voy a usar? Si son lima de retratamiento exclusivamente o limas rotatorias, que yo pueda adaptarlas para que funcionen como si fuesen limas de retratamiento en altas velocidades. ¿Y qué instrumento voy a usar para poder retirar o qué puntas o qué materiales voy a usar para poder retirar el instrumento? Entonces, yo normalmente suelo usar las puntas del Dr. Terauchi, que la vende Goodpacker, que es el inserto E88. Normalmente esas las van a encontrar en Goodpacker o en la mayoría que vende materiales dentales lo suele tener. Y pues es un inserto muy bueno porque tiene la punta activa y ayuda también a que remueva de manera muy selectiva la parte donde vamos a retirar el instrumento. Y a nivel apical, como se los dije. Entonces, la lesión apical con el instrumento fracturado, probablemente yo el instrumento no pueda retirarlo, pero la lesión va a poder ser retirada en su conjunto con la lima en una microcirugía apical. Entonces, tengo que tener todo esto planificado para que en un futuro, cuando la paciente venga a sus controles, yo le pueda decir, señora, mire, cada vez está más lejos la posibilidad de poder hacerse una microcirugía, pero no cabe la posibilidad, y entonces tiene que seguir por favor en constante control para que podamos determinar si es que va a pasar por una cirugía o no. Si usted se encuentra sintomática, hace sus actividades normales, come, usa el diente sin ningún problema, entonces cada vez el tiempo de poder realizar la cirugía va a ser más lejano. Entonces el paciente es consciente y puede volver a retomar para que nosotros podamos ver cómo está evolucionando nuestro tratamiento. Y esto va a ser un punto muy importante, ¿por qué? Porque va a ser un punto para juzgarnos nosotros mismos y saber cómo estamos con nuestro procedimiento, cómo estamos con nuestra práctica, cómo estamos con nuestro protocolo, para saber si de verdad lo estamos haciendo bien, si estamos haciendo por hacer, entre comillas, o si estamos, no sé, necesitamos perfeccionar en algún punto. Tenemos que medirnos, saber qué tan bien estamos mejorando tras año, mes tras mes. Y si pues, nos falta algo, tenemos que seguir mejorándolo con las capacitaciones constantes que podemos llevar con diferentes centros o universidades. Entonces, hasta acá, doctores, es un punto muy importante. Espero que les haya gustado esta parte introductoria porque es como yo lo veo a diario en todos mis casos. ¿Ya? Entonces, al paciente yo le solicité una tomografía para poder determinar qué es lo que normalmente está en esa parte. Si es un instrumento fracturado, si hay algún compromiso, si la lesión apical ya tiene una fenestración por la parte vestibular, qué tan comprometido está el caso y qué tanto es el pronóstico de poder abordarlo. Entonces acá en esta tomografía hemos intentado hacer una translucidez para poder ver qué tanto podemos ver el instrumento. La protocolización es importante, cuántos protocolos se manejan en endodoncia y si está clasificado según complejidad. Doctora Tania, una excelente pregunta lo que usted hace. Ya, yo normalmente no las clasifico, sino que, pues, puedo decir que en base a mi evaluación desde coronal, medio y apical, ahí determina mi complejidad. Yo no lo he sacado de un estudio ni nada, es como un protocolo en el cual yo lo hago mentalmente, pero lo he querido plasmar para que ustedes puedan tener como una práctica para que la puedan practicar en su consulta. Esto probablemente va a salir grabado, entonces ustedes van a poder verlo y replicarlo en algún momento y ponerlo en práctica. No hay un estudio, no lo he visto y yo sé, y creo que sí, pero más es un tema endodóntico que un tema de completo, desde la rehabilitación hasta la parte apical. Pero si les sirve a ustedes para que puedan tener como un ejemplo y una guía, ya lo van a volver a repetir a ver. Hemos visto, miren, esta vista de la tomografía de una vista axial y pues no había algo tan marcado, algo tan notorio. La tomografía fue realizada en CEDIX, acá probablemente hay mucho zoom, entonces no hay una cercanía, pero sí se ve marcadamente la lesión en los dos conductos. Pero básicamente, aparte de ver el instrumento, lo que debería ver es si había un tercer conducto, que probablemente no había sido encontrado, pero no era esa la causa probable de las lesiones apicales. Entonces descartamos de que había un tercer conducto.
Después lo vimos desde otra vista. Miren cómo en esta zona, en esta vista ya empezamos a ver un poquito cómo está la discontinuidad dentro del instrumento aparentemente y la gutapercha. Y en esta vista, en este barrido, se empieza a observar más claramente. Acá. No fue suficiente, seguimos viendo la vista de la tomografía en otro sentido. Miren cómo acá ya se está apreciando un poco. Medimos un poco el diámetro del instrumento fracturado, tenía alrededor de 3 milímetros. Seguimos haciendo un barrido de la toma, ahí también, 3 milímetros casi igual, y certificamos de que sí, había un instrumento. Entonces, antes de proceder, le informamos al paciente, le dijimos todo lo que estaba sucediendo, todo lo que tenía y cómo lo íbamos a abordar. De que no podemos brindarle un pronóstico muy favorable al poder intentar retirar un instrumento porque pues hasta el más experto pueda que no lo llegue a retirar y que podamos tener algunas complicaciones, como las que ya van a ver cómo se dio en el caso. Entonces, ahora van a ver todo el desenlace de cómo se dio el caso, cómo se evaluó, cómo se trabajó y cómo se terminó. Esta es la vista clínica intraoral. Todo lo que ustedes van a ver van a ser vistas grabadas del microscopio. Microscopio que tengo ya experiencia cerca de 3 años desde que empezó la pandemia, creo que ya un poco más, y que ya vengo practicando mis endodoncias desde ese entonces netamente con microscopio. No puedo realizar una endodoncia si no tengo un microscopio para poder ser más preciso, ser más minucioso en el trabajo, hasta en todo lo que ustedes van a ver. La apertura cameral va a ser un resumen bien rápido en la cual ustedes, como siempre, ustedes imagino que también pasan la misma complejidad de que cuando están usando una turbina y ven a visión indirecta, el espejo se suele empañar del agua que sale. Entonces, existen unos líquidos, miren cómo se empaña, existen unos líquidos que ayudan a que la superficie del espejo pueda ser más lisa y no se empañe y no se queden impregnados los restos. Entonces, esto es visto ya con el líquido colocado en el espejo y puedo tener una mejor visión por más material o agua que pueda salir y empañe al espejo. Miren cómo internamente se veía toda la contaminación que estaba ahí. Habían hecho un sellado probablemente con un cemento o con eugenol o con policarboxilato o un ionómero base para que intente sellar herméticamente la parte de la entrada de los conductos, pero no, miren, o sea, se veía hasta probablemente tejido pulpar. Miren ahí cómo lo ven. Esta es una exploración nada más de la cámara. El líquido, doctora Ingrid, la verdad que hay muchos métodos caseros que están en las redes, pero yo no lo he confeccionado. Yo lo compré en Dental Machine, que son los que también venden estos productos, pero lo compré con él y pues me ha funcionado muy bien. Solamente lo uso para aislamientos, para casos donde probablemente este líquido no pueda causar alguna irritación. Probablemente si hacemos una cirugía o una extracción, este líquido no sé qué puede traer como contenido y pueda que llegue internamente al alveolo o a la zona de la cirugía y podemos dañar. Entonces no lo uso para esos casos, solamente para casos de restauraciones, para casos de operatoria, para casos de endodoncia, casos más clínicos donde no necesita que podamos contaminar algunas otras zonas. El retratamiento. Yo inicié con una punta de calor, que es la punta que usamos para cortar la gutapercha, a poder reblandecer un poquito la parte de entrada de los conductos. Esto me ayuda a que así la parte más compacta pueda tener cierta manera facilidad para que yo pueda colocar una lima rotatoria. Esta es una lima rotatoria de aleación Blue de la marca EndoArt. Ellos las compro desde hace mucho tiempo y para el precio y lo accesible que es y las bondades que te da este sistema, la verdad que es súper, súper, totalmente distinto y lo barato que es. Es el precio más barato que hay en comparación a todas las limas que están dentro del mercado. Y es una de las marcas más recomendables porque las vengo usando desde hace mucho y no se fracturan, tienen muy buen corte, tienen toda la variedad de instrumentos y aparte el taper es muy conservador. 0,4
y 0,6 y todas las versiones que normalmente hay. El precio de estas, bueno, yo no las vendo, pero el precio de estas están normalmente en 90 soles y viene un blister así, de 5 a 6 limas. Entonces, y creo que cuando vienen en cantidades o compran por cantidades, le venden más económicamente. Miren, pero el objetivo de hacer un retratamiento no es que nosotros podamos practicar con cualquier tipo de limas. La idea es que nosotros podamos tener una lima rígida para que pueda hacer el corte. Básicamente la desobturación es realizada por la fricción que ejerce el instrumento y el calor y el corte que puede tener y hacer que la gutapercha pueda resplandecerse y salir con facilidad. Pero al ser una lima más maleable o más flexible, lo que sucede es que no tiene la intensidad para poder cortar rápidamente. Miren qué es lo que sucede. Y para poder usar este tipo de limas, que es lo que yo uso muy comúnmente, puede precisar las características de la lima para desobturar. Doctora Tania, bueno, la verdad, lo único que le puedo decir, porque hay muchos protocolos para poder desobturar. Yo no le puedo decir exactamente pues, las características de una lima o un sistema en específico, porque tendríamos que tener ahorita toda la variedad de los sistemas. Entonces, yo en lo particular, la lima que debería de usarse para poder desobturar tiene que tener rigidez. Rigidez en el sentido de que no haga esto, mire. Mire cómo flexa la lima. Esto no tiene que hacerse una lima para retratamiento, porque al final no está entrando, está obteniendo resistencia. ¿Y qué es lo otro que también va a suceder? De que al nosotros seguir forzando una lima como esta, lo que vamos a hacer es un escalón. Entonces, cuando estemos a niveles más apicales y querramos mejorar la longitud de trabajo, probablemente la lima manual va a seguir incidiendo en el escalón. Entonces, tenemos que tener cuidado. Yo la uso esta porque ya tengo, como se puede decir, la maña de saber en qué momento la retiro y empiezo a usar una Genstrom o empiezo a usar otro tipo. Miren, ahí ya entró el conducto y está empezando a desobturar de una mejor manera. ¿Me ven? Ahí ya entró el conducto, está probablemente tercio medio, casi tercio pical. Al menos ya tengo dominado ese conducto, en teoría, pues el tercio medio, probablemente unos 4 milímetros, me faltará bajar a la longitud de trabajo. Pero ya lo tengo al menos desobturado. Usted me puede decir, doctor, ¿es el único método? No. Pueden usar puntas de ultrasonido para que también empiecen a desobturar parte por parte, parte por parte, por parte, hasta que lleguen a la parte apical. Pero para algunos puede ser esto una técnica mucho más sencilla y para otros prefieren ser más conservadores y usar solamente puntas de ultrasonido o lima Genstrom. Así que la técnica es variable, la técnica es variable. Fresas Gates, doctora Estefanía, sí, pero es un riesgo el poder usar una fresas Gates porque a veces no podemos controlar nosotros la precisión, porque si usamos una fresas Gates en un motor de endodoncia, sí puede ser algo controlado, pero si usamos un motor en un contraángulo que usamos para limpieza, lo más probable es que esto ocasione una perforación, un desgaste excesivo de alguna zona de la pared del conducto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en dónde lo usamos. Podemos sí desobturar en un conducto recto, probablemente un palatino o probablemente un incisivo de un conducto amplio, porque es como si desobturemos para colocar un poste, ¿no? Podría usarse de esa manera. Una vez en tercio medio accedido con una lima rígida, ¿con qué continúa? Acá viene, doctora, la continuación. De esto se trata. Miren, yo una vez que ya tengo dominado todos los conductos, lo que empiezo a usar para poder desobturar algunas zonas donde la lima rotatoria normalmente, la que usamos todos, no llega a tocar, uso esta lima que es en espiral, que es de la marca Fanta. Esta lima es como la XP Shaper, que probablemente algunos ya la conocen o ya las han probado. Doctor, ¿usa cáscara de naranja o no es desconsexable? Doctor Alejandro, no, yo no uso mucho el óleo de naranja o ¿cómo se dice estos para derretir la gutapercha, ¿verdad? No, hace mucho que ya no uso esto. ¿Por qué? Porque la técnica y pues los instrumentos han hecho de que esto ya sea mucho más factible de poder sacarlo sin ningún problema. Es solamente saber cómo poder desenganchar la gutapercha. Esto es lo que ustedes están viendo como protocolo, es uno de los tantos que yo vengo a realizar cuando ya tengo casi dominado el conducto. Pero cuando tengo un conducto uniradicular, lo que yo normalmente suelo hacer es poder usar una lima rotatoria, hasta cierto nivel, hago el espacio y después uso una lima Henstrom para enganchar la gutapercha y traccionar un poco. Y lo más normal que me ha sucedido es que se sale con todo y la gutapercha.
que sale todo en un solo grupo, porque hay que tener como que la técnica y la maña para poder sacar o enganchar y que no se enganche en dentina, sino que se enganche en gutapercha, porque también corre el riesgo de que si se engancha en dentina se fractura el instrumento y se nos complica todo. Entonces, ante la pregunta de la doctora, ¿qué hacemos después de poder desobturar? Lo que normalmente se hace es poder usar una lima 10 o una 15, una rígida, para poder intentar mejor la permeabilización. Tenemos que usar mucha activación en ese nivel, porque lo que normalmente suele pasar es que hay escombros de la gutapercha o barra ventinario. Entonces, al activar, lo más probable es que saquemos todo y que la lima pueda tener un mejor pasaje del conducto original. Independientemente de la técnica que he usado, que haya sido obturado el conducto, se puede usar o puntas de ultrasonido para obturar. Claro, doctor José, independientemente de lo que, de lo que haya venido el caso, ¿no? Porque antiguamente pues estaba estas obturaciones con óleo, con estos de plata, estos metales o técnicas anteriores que eran mucho mejores con el tema del sellado, que era Gutacor y otras técnicas, que era con vástago de gutapercha. Eran técnicas, eran materiales muy duros. Entonces, a lo que ustedes pueden ir encontrando como experiencia dentro de cada conducto, van a ir variando su técnica. Yo hoy le estoy mostrando una de las que yo he realizado, pero no quiere decir la que es excelente para poder retirar todos los casos, porque probablemente me funcionó en este, pero en otro no. Entonces tengo que emplear otras técnicas. No puedo cerrarme a poder que una sola es la que me va a ayudar a poder dominar todas. Entonces, una vez dominado los demás conductos, pasé a la parte del instrumento. Intenté en una cita, le dije al paciente, vamos a intentar retirar este instrumento en una cita y pues si no podemos, lo intentamos en una siguiente, pero máximo dos o tres. También teniendo en cuenta de que teníamos poco tiempo porque el paciente ya se iba de viaje. ¿Ya? Entonces, dentro del retiro del instrumento, sabemos de que la complicación de poder sacar uno no es básicamente si vemos si está en un conducto recto o en un conducto curvo o cuál es el problema de dónde se encuentra ubicado. Lo importante es poder saber todo lo que engloba este tipo de procedimientos. Por ejemplo, cuando yo normalmente sucedía esto, yo era caserito, si se puede decir así, en la especialidad y tenía un récord inmenso de poder retirar instrumentos. Y la verdad que los doctores, el doctor Renzo y el doctor Alan, los que me acompañaban en mi formación, pues siempre renegaban porque yo era el que fracturaba mis instrumentos y hasta a veces hasta nuevos. Entonces no sabían el por qué y una de las principales causas es la torsión y la fatiga cíclica, ¿ya? La fractura por torsión significa de que nosotros nos quedamos, por ejemplo, en un conducto calcificado, nosotros estamos instrumentando y nosotros hacemos que la lima baje con la misma presión que nosotros le ejercemos al motor. Entonces, ¿qué está sucediendo? Lo más probable es que la lima ingresa, está queriendo limpiar, pero hay una presión solamente en los 3 o 2 milímetros apicales del instrumento. Entonces, lo demás sigue girando y por el mismo giro empieza a doblarse el instrumento. Miren, esto es lo que está sucediendo. Es como que esta porción está en el instrumento, en el conducto, entrando y saliendo, y cuando nosotros sacamos el instrumento, hay un atascamiento de la punta y después lo demás empieza a estirarse. Cuando vemos, la sacamos, hasta limas nuevas se han fracturado, se han fracturado. Entonces, no se han fracturado, se han estirado. Entonces ya pasan a poder, como se dice, tener el riesgo de que se fracturen. Entonces tienen que tener cuidado porque va a llegar a un límite y miren, ¡plic! Se separan. Esto es más fácilmente verlo de esta manera. ¿Ven cómo se separó el instrumento? Y esto es por eso, porque estamos queriendo que nuestro instrumento nuevo haga la magia y pueda hacer que prepare el conducto de una sola lima. Y esto es muy común que suele pasar, pero si tú quieres que hacer que tu lima dure, no puedes dejar que el instrumento trabaje de inicio y que se esfuerce con esta intensidad. Tienes que hacer el espacio para que el instrumento pueda pasar de manera adecuada y que después lo demás te haga la vida más sencilla, te haga la vida más sencilla. Entonces, esta es una de las causas. La otra causa es esta.
la fuerza excesiva al instrumentar. ¿Qué quiere decir? Estamos forzando a que la lima siga en un conducto curvo muchas veces. Miren, imaginemos que estamos en un MB2 o un conducto distal y tantas veces que ya pasó, o probablemente esa lima ha tenido mucha exigencia con su anterioridad usos, que cuando justo tenemos un caso de nuevo de la misma magnitud, pasa por un estrés nuevamente y se vuelve a fracturar. Miren, imagínense, ¿cuántos usos debe tener una lima rotatoria? Probablemente sea estimado de 4 a 5 usos, dependiendo de la intensidad con la que se ha usado. Pero va a llegar a un punto en el que va a suceder esto. ¿Por qué? Porque la misma flexión de la lima va a llegar a un punto en el que se va a cansar y va a fracturarse y se va a separar. Entonces, estas son las principales causas. Las otras son, pues, puntos en los cuales no se ha planificado bien y no se ha usado la estrategia adecuada para poder abordar una endodoncia. Entonces, ¿cómo planificamos el retiro de un instrumento? Primero tenemos que saber dónde está localizado, ¿ya? Porque el éxito del instrumento es, si es doble, el éxito en el retiro del instrumento es el doble cuando los instrumentos son visibles. ¿Qué quiere decir? Yo puedo saber qué estoy haciendo y que no voy a ser tan invasivo al momento de poder retirar la lima, porque sé que voy a darle la vibración exacta al instrumento y no voy a tocar y voy a desgastar la dentina. Entonces, si es un instrumento en la parte superior, inferior, si está en el conducto en un diente anterior o posterior, si el paciente tiene mejor apertura, si hay buena visibilidad o hay poca visibilidad, todo esto lleva a un conjunto de factores que vamos a poder decir si lo podemos retirar o no. El otro punto va a ser a qué nivel está situado este instrumento, si está situado a nivel superficial, a nivel cervical, nivel medio o a nivel apical. Qué tan complicado se nos va a dar poder realizar el retiro o en el mejor de los casos hacer un bypass o si no dejarlo enterrado. El tipo de instrumento, si es manual o rotatorio. Si es una gestro, el retiro es más fácil, es más difícil porque por la retención en las paredes. Miren, si es un manual, tenemos espacios por donde intentar hacer un bypass. Pero si es un rotatorio o una mecanizada, también, porque las diferentes geometrías que tiene en su corte transversal de las limas va a hacer que podamos tener un espacio por donde colocar una lima especial. Y si es una Henstrom, mire lo complicado que podría ser. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que conlleva que nosotros podamos saber qué tipo de lima también es lo que tiene como fracturado dentro del conducto. Entonces, también la longitud es muy importante. Esto es basado un poco a estudios, que si es menos de 3 milímetros es más fácil de poder retirarlo, pero que si son mayor a 4,5 es más difícil hasta hacer el bypass. El calibre del instrumento también es muy importante. Si es menor retención. Si es mayor, hay mayor retención. Y la anatomía del conducto es un punto muy importante. Si es más recto, es muy fácil poder intentar hacer el retiro del instrumento a un conducto curvo porque la misma complejidad de hacer que la punta del ultrasonido o el instrumento pueda llegar a ese nivel. Y lo importante, doctores, esto es lo fundamental, que siempre ha sido discutido y siempre ha sido un punto de controversia de cuánto tiempo me demoro por cita. Normalmente deberían de tomarse 45 minutos en, como se dice, concentrarse en poder hacer el retiro de instrumento. Más allá de eso, lo más probable es que suceda que nosotros cometamos más errores o compliquemos el conducto. ¿Por qué? Porque ya nuestra vista se cansa, nuestras ganas van como que desvaneciéndose porque seguimos sintiendo de que no avanzamos con el retiro de instrumento, ni se mueve en la mayoría de los casos y tenemos que saber en qué momento parar para no seguir empeorando el caso o en el peor de los casos pasar por un estrés nosotros porque sabemos que después tenemos más casos que tratar. Entonces no podemos dejar que esto nos pueda saturar el día. Si es una mañana, imagínense que ustedes se toman 2 horas en poder intentar retirar el instrumento, lo más probable es que estén exhaustos en seguir el día a día. Entonces, tienen que saber en qué momento parar. ¿Qué protocolos normalmente hay? ¿Ya? Los primeros, cuando yo no tenía nada de formación, doctores, la verdad que siempre me despedía de mi familia, no sé, yo iba, era un mundo nuevo cada vez que sucedía un tema de retirar un instrumento, pero ya con el tiempo, yo ya empecé a formarme, empecé a tener los equipos, empecé a tener la experiencia y los conocimientos, y ya voy más armado, ya voy con práctica, ya voy con experiencia, ya voy con conocimiento, ya voy y sé lo que voy a hacer. Y si
no me funciona, lo intenté y cada vez lo voy a ir mejorando. No quiere decir porque alguien hizo la especialidad ya es un experto en algo. Eso no, doctores. No podemos decir de que pues el especialista que viene a mi consultorio a hacer endodoncias domina 100% de mis casos. No podemos juzgar o sentirnos increíbles o superhéroes porque ya terminamos la especialidad en la mejor universidad. La experiencia y el ser especialista te lo va a dar el tiempo. El que tú tengas la casuística, el saber que tus endodoncias funcionan, porque no basta con solamente ver una radiografía y decir, ah, doctor, está estupendo, no muy buena longitud y todo lo demás, pero se está viendo un resultado de una endodoncia, pero no está viendo cómo se dio el paso a paso. No sabemos si el doctor hizo una buena desinfección, no sabemos si el doctor usó un buen aislamiento, no sabemos si se le filtró alguna bacteria dentro del conducto. Usted está juzgando bajo una endodoncia, bajo un resultado de endodoncia. Perdón. Entonces, yo evalúo el caso, imaginemos este, por ejemplo, no es el mismo que estábamos viendo. Entonces, este caso tiene la peculiaridad de que es una pieza en el sector superior, está en un sector anterior. La anatomía es recta, el nivel de la fractura es media, el tipo de instrumento es aparentemente manual y aparentemente 4 milímetros. Entonces, este puede ser un pronóstico bastante favorable porque aparentemente se puede ver. Y dentro de ello tenemos que tener estos son los cuatro pasos o los cuatro puntos en los cuales uno puede juzgar y decir, el primer intento va a ser hacer un bypass y remoción del instrumento vía conducto. ¿Qué quiere decir? Yo al mismo conducto le hago un bypass, trato de hacer una instrumentación y en el mejor de los casos, si el instrumento sale con la lima rotatoria o intentando con una punta de ultrasonido, chévere, bacán, listo. Continúo con mi endodoncia y lo termino como debe de ser. O sea, el mejor de los casos, esto es lo que la mayoría quiere o que todos queremos, como que lograr el retiro del instrumento. Si no podemos, tenemos que hacer al menos un bypass, preparar y obturar el conducto. ¿Ya? Tenemos que al menos tener el conducto trabajado y preparado para que al menos toda la parte apical que no pudo desinfectarse de una manera adecuada pueda trabajarse y al menos sellarse de una manera totalmente distinta. Ya después vemos con el tiempo si esto va a pasar a un pronóstico para poder hacer una cirugía apical. Dentro de las técnicas para poder retirar o poder hacer un bypass están los anillos HW del doctor Ediberto Bujanda Wong. No sé si ustedes lo conocen. Esta es una técnica en la cual el doctor creó unos anillos en base a una punta de ultrasonido que es adaptable para cualquier tipo de ultrasonido, con un anillo abierto y un anillo cerrado. El anillo abierto consistía en poder enganchar la lima, haber hecho un bypass, primero una secuencia 8, 10 y 15, y con un instrumento, una lima más gruesa, poder llegar a la longitud o pasar la longitud del conducto y atravesar la lima fracturada, y que la punta de ultrasonido transmita la vibración o transmita la energía a la punta de la lima y ésta se contacte con la punta del instrumento fracturado y haga las vibraciones y ¡plup! Lo termine de sacar. Veo un desgaste en las paredes del conducto al hacer bypass. ¿Qué cuidados debemos tener? Fractura, fractura posterior, doctora Tania. Es que las técnicas, al poder nosotros intentar hacer un retiro de instrumento, son técnicas invasivas. No podemos decir que somos conservadores. ¿Por qué? Porque innecesariamente o involuntariamente nosotros hacemos desgastes inevitables. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer o tenemos que ver dónde está la punta del instrumento para poder intentar engancharla y sacarla o poder intentar hacer un bypass. Si nosotros no vemos, lo más probable es que estemos intentando hacer el bypass solamente a ojos cerrados. Y en la mayoría de los casos funciona, pero en la mayoría no. Entonces, es buscar cuál es lo que mejor nos facilita desde un inicio. No podemos decir de que de frente podemos hacer un desgaste y sacarla, como que de frente también podemos hacer un bypass y solucionar el problema. O sea, todos al final van a empezar a obtener sus protocolos en base a lo que mejor les funciona. ¿Cómo podemos evitar un desgaste? Es a veces involuntario, doctora. Si usted tiene magnificación, usa un microscopio, lo más probable es que va a ser más conservadora a una persona, a un colega que no pueda tener microscopio y que intente retirar el instrumento por intuición o porque ve apenas algo. El que ve apenas algo va a intentar hacer algo y va a hacer un desgaste como si fuese una fresa grande.
Entonces ahí se corre el riesgo, ahí se corre el riesgo. Ya, entonces de esta técnica trataba de eso, esta técnica trataba de eso. ¿Ya? La otra técnica era usar una punta de ultrasonido, vibrar el instrumento y usar un lazo. Esta era la técnica como que mágica, la que hacía de que pues tú enganchabas la lima y podías sacarla de manera muy sencilla, pero no es tanto así, porque este es un lazo muy fino, con un alambre muy delgado, más delgado incluso de los alambres que usamos en la ortodoncia, que tiene que ser usado de una manera muy, muy meticulosa para que pueda ingresar. Entonces, la técnica trataba en esto, que nosotros podamos usar con una lima Gates o piso o una broca especialmente preparada y que pueda entrar de esta manera. Ya desde acá estamos haciendo un desgaste. Pero ¿para qué es el desgaste? Para poder tener un mejor acceso a poder llegar al instrumento. Entonces, con una punta de ultrasonido un poco doblada, lo que hacíamos es esto, poder hacer un desgaste. No necesariamente tenemos que tomar una radiografía para saber dónde estamos, pero involuntariamente ya estamos haciendo esto, vibrando al instrumento. Entonces, en teoría, lo que muestra el video es que el instrumento ya se va saliendo solo, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La técnica del lazo. Enganchamos la lima y ¡plop! La sacamos. Y algo muy sencillo, muy práctico, que en teoría era la técnica mucho más práctica y predecible para poder sacar el instrumento. Esto era lo que con el tiempo se venía innovando dentro de las técnicas. Entonces, con el tiempo, que es lo mismo esto de acá, perdón, creo que esta también es la misma parte, y la del lazo, sí. Entonces, con el tiempo, esta técnica se dejó de usar, ¿por qué? Porque necesitamos del uso del microscopio. No podíamos hacerlo de manera sencilla y práctica porque no sabemos si lo estamos enganchando o no y si el lazo al final se está doblando o se está quedando atrapado dentro de la pared. Entonces era una de las técnicas que era muy engorrosa de poder realizarla y ya no se practica muy fácilmente. Si se ve, sí se puede retirar o enganchar. La otra, el otro procedimiento que se podría intentar es no hacer el bypass y obturar. ¿Qué quiere decir? Hacer lo mejor posible dentro de la desinfección y poder dejarla enterrada. ¿Por qué? Porque hay algunos colegas que tienen también esta filosofía. ¿Por qué? Porque es posible que los instrumentos fracturados no afecten directamente el pronóstico del diente tratado de endodoncia. ¿Qué quiere decir? De que si a nosotros se nos fractura un instrumento, imaginemos 3504, un 4004, significa de que ya hemos pasado previamente por una instrumentación y una desinfección del conducto, al menos hasta una 25 o un 3004. Entonces ese conducto lo tenemos en teoría un poco limpio y no va a ser tan perjudicial si el caso no tiene una lesión apical. Entonces, probablemente no va a suceder nada si nosotros dejamos el instrumento ahí enterrado. Solamente lo que tenemos que hacer es mantener un buen sellado hermético de todo el conducto y la parte coronal y hacer controles con el tiempo. No podemos terminar, como se dice, de frustrarnos al sentir de que algo no quedó como esperábamos y que pues esto nos va a condenar toda la vida. No, o sea, solamente lo que nos queda es controlar y ver que si en algún momento trae una reacción para poder hacer un procedimiento adicional. Porque si no tenemos la experiencia, al intentar, mire lo que va a suceder. Lo que va a suceder normalmente es que podamos hacer fracturas o fisuras o perforaciones. Entonces, a veces la mayoría lo que hace es enterrar, dejar las limas y ver qué es lo que sucede. Yo en la mayoría, les soy sincero, hasta el día de hoy, vengo todavía por ahí una que otra lima se me ha fracturado, lo he intentado y no lo he podido retirar. Entonces, le comentamos al paciente de lo sucedido y pues solamente queda controlar y el paciente siempre asiste puntualmente y no ha tenido ningún problema en los casos que ha sucedido. No somos magos, doctores, nada más, no somos magos. Entonces, las siguientes dos alternativas va a ser hacer una microcirugía apical si el caso trae algún problema con el tiempo, o en el peor de los casos, si no funciona ni la microcirugía, hacer un reimplante intencional. La extracción no quirúrgica del instrumento de endodoncia separado puede provocar estos problemas. Por eso es que otros tienen la filosofía en que cuando se les fractura algo, no lo tocan, o sea, lo dejan ahí. Lo dejan ahí y dejan que el tiempo dé la respuesta. ¿Por qué? Porque podemos hacer perforaciones. Si ustedes no están viendo bien dónde están trabajando, van a perforar. Pueden hacer deformación del conducto, pueden hacer extrusión del instrumento separado más allá del ápice. O sea,
Lo que ustedes querían mejorar, lo pueden empeorar. Por eso es que la filosofía de poder enterrar los conductos a cómo quedó ese trabajo hasta donde se fracturó, para poder decir, ya hasta acá me quedé, bueno, vamos a enterrarlo y vamos a ver cómo queda con el tiempo. No quiere decir de que esta es la filosofía para poder llevar todos nuestros casos, que si podemos intentar retirarlos, sí, pero si no se puede, no. Si se deja una lima con cemento sellador biocerámico sería ideal. Lo ideal, doctor Alberto, es que podamos mejorar una desinfección, o sea, que a ese instrumento intentemos pasarle la punta al ultrasonido y una buena activación con el hipoclorito y con el ETA o con todo lo que podamos usar como desinfectantes para que podamos intentar hacer que toda esa parte apical al menos se mueva el barro dentinario y pues que el cemento ingrese a esos tubos donde normalmente no ingresa en una obturación cuando un instrumento fracturado. Entonces, el pronóstico va a ir en base a la desinfección, nada más, porque si no hay lesión, el pronóstico siempre es más favorable en todo caso, así sea un conducto sin instrumento o con instrumento. Entonces, doctores, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Qué les está pareciendo el contenido? ¿Cómo lo ven todo lo que les he presentado? Y eso que todavía es la parte, estamos a mitad de la presentación. Cuéntenme, ¿alguien quiere activar su micrófono y hacer alguna consulta? ¿O continuamos? ¿Qué les está pareciendo la presentación hasta acá? ¿Les gusta? ¿Les entretiene? ¿Está interesante? Me gusta que puedan estar también activos porque veo 80 conectados, pero no sé cómo están los demás porque solamente están preguntándose unos 3 o 4. ¿Ya? Entonces, cuénteme, ¿quién está activando su micrófono? Yo. Doctor, muy buenas noches. Hola, doctora María Ángel, qué gusto. Así es, doctor, muy buenas noches. Doctor, una consulta. Y en tal caso, cuando el instrumento se sobrepasa lo que es a nivel apical y el paciente, eh, o sea, indica que tiene un poco de molestia, ¿qué se podría hacer allí? Mire, normalmente cuando el paciente tiene dolor es cuando el caso no tiene a veces una lesión tan grande, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que, ¿por qué duele algo? Porque está en contacto con el ligamento, ¿verdad? O sea, hasta una obturación, por más mínima que pueda estar sobrepasada, duele, duele y a veces ni siquiera lo notamos. Entonces, imagínense de que si una gutapercha está hincando el ligamento sano, en teoría, una lima va a ser mucho peor. Pero normalmente, ¿por qué se extruyen? Porque el conducto o el ápice ha sido deformado por la lesión. Entonces, si sucede algo por el estilo, lo que ya tenemos que indicar al paciente es que tengamos que pasar a una microcirugía. ¿Ya? Porque existen técnicas en las cuales nosotros podemos intentar hacer el retiro de manera muy drástica cuando ya el conducto, la lima está fuera o casi al ras. Existen técnicas. Hay que usar limas pues a 1000 revoluciones, hay que usar limas con algunas aleaciones especiales. O sea, lo que le estoy mostrando es solamente algo introductorio a todo lo que ya se viene realizando. Yo he visto técnicas en las cuales usan pues limas, unas limas de, no me acuerdo el nombre de Hayflex, si mal no recuerdo, con la técnica del doctor Terabucci, en la cual usa 1000 revoluciones y plum, hace como un torbellino para que y la lima se sobrepase el conducto para que a propósito pueda tocar el instrumento y lo termine de retirar. Y le ha funcionado en algunos casos. Hay otros que usan las puntas de ultrasonido con los anillos de ultrasonido y también han intentado retirarlo y les ha funcionado. Entonces, de acuerdo a cómo está la situación del caso, vamos a tener que indicar al paciente si va a pasar inmediatamente a la cirugía apical o en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, solamente controlar hasta que tenga síntomas. Yo siempre que le digo a un paciente, probablemente hasta a veces se sucede la extravasación del cemento, ¿verdad? Entonces, le digo al paciente, mira, en estos momentos ha sucedido esto, pero probablemente no vas a tener ninguna molestia. ¿Por qué? Porque todo este vacío que tú tienes acá, no hay tejido sano, entonces no vas a tener molestia porque tú vas a poder comer normal y esa zona va a ir regenerando. Entonces con el tiempo vamos a ver de que el cemento se tenga que reabsorber y si no se reabsorbe probablemente vas a tener incomodidades y lo más probable es que tengamos que hacer algo quirúrgico. ¿Pero por qué, doctor? Me dice. ¿Por qué? Porque tu conducto ya no tiene las mismas características que un diente normal. O sea, puede que un diente normal sea solamente pase para una endodoncia porque venga de una contaminación coronal por una caries, pero tu caso ya tiene peculiaridades totalmente distintas, o sea, ya estás en un caso mucho más complejo. ¿Por qué? Porque el caso de donde inició ya pasó a una infección y está haciendo una destrucción del hueso. O sea, se le pongo el panorama un poquito más grave.
Entonces, ya las características que normalmente yo manejo con un paciente o un conducto tradicional o normal suele ser totalmente distintos cuando esto ya tiene estas características. Bueno, logran entender, logran, como se dice, saber de que la situación de su diente tiene características distintas y que tiene que pasar por controles o en el peor de los casos, pues pasar a una cirugía. Ya, entonces, espero haber resuelto su pregunta, doctora María Ángel, pues porque, como le digo, hasta que no haya una regeneración de ligamento, el paciente probablemente a veces no tiene dolor. Y si tiene dolor, probablemente, yo normalmente cuando hay un paciente que tiene dolor, le digo, pueda que tengas dolor después del tratamiento, tómate una pastilla, un ibuprofeno, pero yo cada vez soy más partícipe de que el paciente no debe de tomar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cómo está la evolución. Tenemos que saber cómo está esa evolución, si hay un silencio clínico rápido o si está tomando más tiempo o si es que hay que intervenir, pues probablemente en algún caso con algún drenaje del conducto y pasar después a una cirugía. Entonces yo le digo al paciente, tómate ahora una pastilla, un ibuprofeno, un ketorolaco, lo que pueda tener a la mano y mañana no la tomes. Se entiende de que mañana ya vas a estar mucho más tranquilo, más relajado. Entonces quiero ver cómo evoluciona, pero eso no quiere decir de que esperemos un silencio clínico para poder rehabilitar. No, yo termino mi endodoncia, inmediatamente termino mi reconstrucción. Yo no dejo a mi paciente colocando un cementito que a la siguiente, que por el tiempo, no, eso es, por más que digamos, el paciente no pagó la reconstrucción. O sea, podemos tratar de buscar la manera de poder indicar al paciente de que le hemos dejado con un cemento provisional superficial, pero por dentro al menos tenemos que colocar algo que en esa cita el aislamiento nos garantice de que dejemos sellado el conducto. Si nosotros colocamos un algodón y un cemento provisional encima, probablemente el paciente se escape o probablemente el paciente coma algo y lo sacó el cemento o empezó a filtrarse y nuestra endodoncia ya va a tener complicaciones. Entonces, ¿por qué, eh, como se dice, dejar que nuestro trabajo tan sacrificado de una endodoncia que a veces se toma 2 o 3 citas, dejemos que se arriesgue por no tener ese cuidado que a nosotros nos tiene que garantizar de que la endodoncia va a ir bien? Si nosotros dejamos de mano de que otra persona haga el trabajo que nosotros tenemos que hacer, como al sellar al menos la parte del conducto o la parte de la cámara, probablemente no sabemos cómo lo hace esa persona. Entonces, cuando algo suceda, ¿a quién le van a echar la culpa? Al que hizo la endodoncia. ¿Y quién lo hizo endodoncia? Usted. Entonces, ¿qué va a suceder? El doctor, como se dice, principal de la clínica le va a decir, doctora, su endodoncia en un mes, en 2 meses o en un año está trayendo estos problemas. Por favor, retrátelo. ¿Y usted qué tiene que decir? ¿No? Tiene que aceptar porque en teoría usted lo ha hecho, pero no puede también ponerse a juzgar con los demás del equipo que hizo también el trabajo final, si hizo un buen aislamiento para poder reconstruir la endodoncia, si usó un buen material, si la lámpara fotocuró bien en la parte profunda, si no dejó burbujas, todo. O sea, si usted fue meticulosa en el tratamiento de la endodoncia, esa otra persona que tiene que hacer la reconstrucción o la rehabilitación tiene que llevar el mismo panorama y protocolo que usted lo hace. Usted tiene que ser muy exigente en esa parte. Si alguien lo va a hacer y yo no lo voy a hacer, tiene que ser tal cual como yo lo hago. Porque si no, yo no doy ningún respaldo de que mi endodoncia esté bien hecha o mal hecha. Tenemos que hacer así muy tajantes, porque después nos echan a nosotros la responsabilidad de que nuestra endodoncia está mal. Y no podemos dejar que alguien, pues, por un mal procedimiento, eche a perder nuestro trabajo. ¿Sí? Espero que haya podido resolver su pregunta, doctora Mariana. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar un retiro de instrumentos? Normalmente tienen que tener un equipo que pues tenga las características del modo, los 3 modos, y tenemos que trabajar en el modo endodoncia. La potencia tiene que ser de 1 a 2. Yo les soy sincero, yo trabajaba normalmente el retirar el instrumento y tenía presionado el pedal y tocando el instrumento y tocando así, intentando de que la punta del ultrasonido toque y en algún momento la libre, pero eso está totalmente mal y errado. ¿Por qué? Porque la potencia de la punta del ultrasonido y del equipo que transmite la punta es en el primer segundo que nosotros activamos el pedal. Nosotros activamos el pedal y tienes que hacer así, clic, clic. Pisamos y activamos, pisamos y tocamos, pisamos y tocamos. Esos picoteos le va a dar una muy buena vibración a la lima fracturada. Ahí ustedes recién van a poder mover la lima, porque si ustedes la tocan y se quedan ahí, no le están dando mucha intensidad y eso ya está demostrado. Entonces, los que son expertos en el retiro de instrumentos hacen la misma,
metodología y enseñan esta misma filosofía y de ahí la he sacado para poder tener más éxito con el retiro de instrumentos y me viene funcionando mucho mejor. No tengo la casuística tan grande de poder retirar instrumentos, pero de las que tengo, vengo replicando de esta manera y funciona muy bien, funciona muy bien. Con ultrasonido, sí, doctora Tania, con ultrasonido, con este. Yo tengo este, el U600. Lo uso en modo endodoncia y a 1 o 2 de potencia, sin agua, sin agua. ¿Ya? Entonces, este es el modo en el que tenemos que retirar. ¿Y cómo fue el procedimiento cuando lo retiramos? Miren, acá, como les digo, lo que intentaba es poder ubicarme y poder saber dónde tocar el instrumento, porque estamos hablando de un conducto distal. Estamos hablando de un conducto, no, mesio-vestibular. ¿Qué punta usé, doctor? La punta E88 del doctor Terabucci, la que vende en Gupeica. ¿Ya? Acá intentamos hacer tocar el instrumento. No se ve muy bien por la profundidad del conducto, pero acá lo que queríamos es que como el conducto está de cierta manera no recto, tuvimos que hacer un doblez de la punta para que podamos ingresar. Porque si lo usamos recto, lo más probable es que esto se vaya por un costado, ¿no? Si lo hago recto, esto se va a venir así, o se viene así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un doblez a la punta del instrumento para que podamos entrar y poder tocar el instrumento de manera adecuada. Escuché algunos sus micrófonos. ¿Quieren hacerle unas consultas, doctora Ana? Ay, de lo silencio. Perfecto. Ya, entonces, doctores, en la travesía de poder sacar el instrumento se me fracturaron dos más. Mire, el que estaba acá y se me fracturó una especial acá. Entonces, el estrés era, no, tranquila, veterana, no se preocupe. Si tiene alguna consulta que quiera activar su micrófono, encantado, no se preocupe. Estamos acá para conversar, no estamos acá para yo poder ser el único que habla. Por eso, a mí me gusta más que puedan interactuar activando su micrófono, porque si no, tengo que estar abriendo el chat y pues interrumpiendo un poquito la presentación. Pero conmigo es así, yo quiero que sea más dinámico que algo muy presentar, pues yo no soy acá el experto, yo soy solamente alguien que está compartiendo y quiero que todos aprendamos y que resolvamos sus dudas, doctores. Para eso es que tenemos estos talleres. Entonces, miren, sucedió esto, se me fracturó el instrumento, pucha, el estrés era mucho más grande, pues le dije al paciente, y creo que no se lo dije, pasé el compromiso de poder intentarlo, pues, y si al final no lo podía intentar, ya tenía que asumir la responsabilidad y hasta probablemente yo hacer la cirugía apical sin que el paciente asuma algún costo. Entonces, ahí es el compromiso en el que nosotros podamos dar un buen tratamiento. Y nosotros vemos de que se nos complicó más allá de lo que ya tenía el caso, tenemos que dar más de lo que nosotros normalmente nos cuesta, porque es una satisfacción personal el saber de que nosotros estamos haciendo un buen trabajo y que el paciente pues se va a ir con un buen tratamiento y que si funciona o no con el tiempo estamos haciendo bien las cosas y que la inversión del paciente y su dinero está siendo bien valorada. Y miren, doctores, acá ustedes ya ven la operación de los conductos. ¿Por qué? Porque ya me dediqué en una cita exclusiva, en poder retirar el instrumento. Entonces le dije al paciente, si esta cita no sale, tenemos que dejarlo así como está y pues continuar y pasar a la parte de rehabilitación, porque ya teníamos pocos días. Dijo, bien, doctor, perfecto, entonces intentemos. El paciente muy colaborador, abría la boca, no se dormía, que colaboraba, o sea, tenía claro de que la importancia de poder sacar el instrumento. Y pues cuando vi de que saltó el instrumento, ya solté el suspiro y le dije, señor, mire, salió el instrumento, lo logramos, ahora el problema es sacarlo sin que se nos vuelva a meter. Él se mate de la risa también porque pues tanto el esfuerzo de sacar que puede volver a introducirse, doctores. Pero imagínense si nosotros no teníamos obturados los demás conductos y esto salía y se metía al otro, el estrés que hubiese pasado nuevamente. Entonces, si ustedes no tienen obturados los demás conductos, pueden colocar una bolita de teflón o un algodón para que evitemos de que se coloque nuevamente en la parte de entrada. Miren el instrumento cómo salió, lo que medía. Medía aproximadamente, creo que 4 milímetros o 3, miren, casi 4. Ay, lo corté. Bien, entonces, y este es el otro, el que se me había roto. Y listo, ya está. Logramos el objetivo. Y ahora ya teníamos los dos más conductos listos y ahora este es el problema. El conducto mesio vestibular. Teníamos que ahora obturarlo o trabajarlo.
Pero, ¿qué le dije hace un momento de qué es lo complicado de poder sacar un instrumento? De que normalmente, si no, nosotros tenemos un instrumento fracturado, no llegamos a la longitud muy rápidamente, ¿verdad? Porque ese trayecto no pudo ser trabajado fácilmente. Entonces, se me hizo raro de que una lima 15 bajara con mayor facilidad. Usé el localizador, corroboré, traté de llegar a una longitud y cuando yo ya tengo aparentemente mi longitud, echo aire a los exteriores. Miren, ¿para qué? Para no poder confundir si mi información del localizador es a base del contacto de los fluidos que tenga con el plano. Eso es un error muy común que suele suceder con todos los que usamos localizador, porque juzgamos de que el localizador no funciona o no está siendo bien usado, porque a veces no tenemos bien sellado la endodoncia. Miren, yo aparte de usar el clan, mire todo lo que uso para sellar. Uso policarboxilazo, uso top down, o sea, uso muchas cosas para poder mejorar mi sellado. No me quedo, como se dice, tranquilo con que el clam y el dique lo hace todo. Entonces, acá yo ya empecé a descubrir qué era lo que estaba pasando. Dije, no, es muy raro, entonces voy a cambiar la lima. Voy a usar una lima más gruesa. Esta ya es una lima 55. 55, sí, creo que sí. 55. Y apenas colocaba, ya me empezaba llamando el localizador que estaba afuera. Miren, una lima 40 y nada. Miren. Entonces, apenas la metía y decía, no, algo está pasando. Entonces tomé la radiografía y miren lo que sucedió. Acá está la incógnita de cómo abordarlo. Quiero escuchar sus opiniones. ¿Cómo lo abordaríamos acá? Porque recuerden que ya perforamos el conducto y nos falta llegar al conducto original. ¿Qué harían ustedes? ¿Intentarían llegar al conducto o trabajarían el conducto obturándolo directamente? Y si obturarían directamente, ¿qué material utilizarían? Cuéntenme ustedes en base a esto. Los escucho primero. Y el que me responde por el micrófono o que me da algún nuevo comentario va a tener un premio al final. Doctora Tania, por favor, active su micrófono. Bien, doctor, ahí claramente vemos de que hemos hecho una falsa vía y hemos No la escucho, salido por doctora. un acceso Y que ahora no sí. corresponde. Entonces, particularmente a mí, a mi criterio, se tendría que obturar esa falsa vía, ¿no? Con MTA u otro material que se maneje y reorientar la dirección del conducto, porque ahí se ve claramente que sí hay lumen, ¿no? Y llegar a realmente al límite donde se debería de llegar, ¿no? Claro, claro. Lo que usted Pero propone, no sería prudente obturar. Así es, propongo sería reorientar la el. perforación. Así es. Ya. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa si al momento de sellar la perforación también sellamos la entrada del conducto principal? Es un riesgo que podríamos tener como complicación. Por eso es que les hago la consulta, ¿cómo podríamos abordarlo? ¿No? Por eso le hago ahora le vuelvo a hacer otra consulta, como Pero se allí dice. corremos el riesgo de que fracase Doctor, buenas noches. ¿Podríamos cerrar la falsa vía primero con cementos biocerámicos? Como primera opción haría eso. Y luego recién ingresaría para ver el conducto. Ya, miren, me gusta el que podamos tener diferentes maneras de pensar porque de eso se trata, el poder llegar a un consenso, ¿no? No un consenso, sino pues poder tener un protocolo, entre comillas, establecido, que es lo que normalmente yo suelo hacer. Miren, doctores, si nosotros tenemos acá esta parte, lo voy a graficar ya. Si nosotros acá tenemos los últimos milímetros, desde acá que empieza la perforación hasta acá, ¿cuántos milímetros aproximadamente puede haber acá? 4, ¿verdad? Intuitivamente podemos tener 4, ¿ya? Entonces, la perforación o lo que falta probablemente son 3 milímetros. Entonces, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que sellar esto de manera acá. Pero, ¿qué sucedería si yo al momento de colocar el cemento y no tengo el cuidado adecuado,
el cemento pasa a esta zona. O sea, el cemento no va a venir perfectamente a sellar esta parte. ¿Ya? Al menos de que seamos muy finos y que nuestro microscopio, si todos lo usan, pueda darnos la visión precisa en que yo pueda ver. El conducto va a estar así, ¿ya? El conducto tiene este trayecto, así. Vamos a dibujarlo internamente. Así, un poquito de luz, acá la perforación y viene el conducto acá. Acá en teoría se ve bastante bien. Acá en teoría se ve bastante bien, como que algo más accesible, como que algo más recto. Pero el problema es que para mí el problema sería de que cómo yo puedo tener este conducto ya permeabilizado y al menos ampliado para yo colocar algo acá y que bloquee la entrada, para que después yo pueda depositar el biocerámico acá. Porque si yo lo hago sin bloquear la entrada del conducto, lo que va a suceder es que el biocerámico venga para acá y también se meta acá. Entonces, la decisión es una sola. Corro el riesgo de que mi biocerámico lo vaya llevando, porque el biocerámico no va a venir directo y posicionarse acá. El biocerámico va a entrar acá a la entrada del conducto, vamos a empaquetarlo y probablemente va quedándose restos en las paredes. Y de la bolita que va a entrar algo chiquitito. Y de a poquitos vamos llenando el conducto, vamos llenando la perforación, así, hasta que tengamos aparentemente un sellado, ¿no? Tomamos la radiografía y se selló. Pero también corremos el riesgo de que este empaquetamiento y al momento de hacer la compactación para que llegue hasta acá, lo metamos aquí. Por eso les digo, o sea, si nosotros podemos hacer ese mismo protocolo que ustedes dicen, que tengo otro caso que sí lo he hecho, porque la perforación que sucedió ha sido mucho más amplia, y no ha sido una perforación de una lima, sino fue una perforación que se ocasionó, que vino al paciente así un desgaste por una colocación del perno. Entonces, acá sí yo pude ver claramente cómo está el conducto recto y la perforación estuvo por un costado. Y acá yo lo sellé así con una esponja hemostática y después el biocerámico. Ahí sí fue el panorama distinto. Pero acá por eso les doy la gran pregunta de poder saber cómo lo vamos a manejar. A ver, obturar y luego una cirugía apical para cerrar la perforación. Sí, también, doctora, pero ¿con qué obturaríamos? ¿Con gutapercha y un cemento biocerámico o un cemento de resina? No se puede sellar el conducto con biocerámico, doctor Alberto. Es pregunta, ¿verdad, doctor? Porque pensé que una respuesta. Pero miren, lo que yo normalmente en esta situación, cuando vi esto, decidí, dije, para mí la lógica es que yo ya intenté lo mejor posible al momento de retirar el instrumento, hacer una desinfección acá en la parte apical. Entonces, dentro de mi formación, siempre cuando me tocaba estos casos en el posgrado en la universidad, le decía, el doctor Renzo me decía, mira, no te preocupes más de esta otra parte, porque lo que has hecho tú con la punta del ultrasonido y al usar hipoclorito, has hecho que también el hipoclorito se agite en esta parte apical. Entonces, involuntariamente ya has hecho una desinfección. Entonces, si sucede esto de acá, y yo decido hacer un sellado de la perforación con un biocerámico, y también sello esta, no pasa absolutamente nada en teoría. O sea, ya perdí el camino original, pero voy a intentar de que el biocerámico ingrese a este conducto y trate de sellar lo que no pudimos trabajar. Dígame, doctora Tania. Tengo conocimiento que el tercio apical es el tercio crítico Exacto, para hablar del exacto. pronóstico de una endodoncia. El hecho de que Sí, se haya trabajado, se haya irrigado, de todas maneras es una parte de. Esto concluye con la obturación, por eso es que se habla muy bien de una obturación adecuada, ¿no? Que no se deje espacios. Entonces, de todas maneras, o sea, es un poco, ¿qué le digo? Discutible. arriesgado. Así es, Sí, ¿no? Entonces, porque de todas maneras ahí se queda con el riesgo de que se pueda reagudizar sí, sí, y totalmente de concluir, acuerdo. o sea, definitivamente en un proceso.
Claro, lo que, como dice usted, ¿no? O sea, es discutible el manejo que yo realicé. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al menos un calibre 30-04 en una preparación del conducto para poder saber de que el hipoclorito llegó a la parte apical y entrado a los conductos laterales y pues hayamos mejorado la desinfección, ¿no? Doctor, Eh, una pregunta. ¿Y en ese caso también se pudo haber hecho una premolarización? no necesariamente, doctora, porque estamos hablando de la parte apical. Si esto hubiese sido una fisura o una fractura de alguna de las raíces, yo sí creo que hubiese sido. Pero no, esto es más netamente apical, perdóname, netamente apical. O sea, ¿por qué al final tomé la decisión de poder sellar esto de manera hermética con un biocerámico netamente? Porque si en el peor de los casos no funciona, voy a tener mejor pronóstico de que lo que tengo como material es un biocerámico. Entonces, hay mejores probabilidades, en teoría, de que el biocerámico tenga mejor efecto a un sellado normal con gutapercha. Entonces, ahora vamos a ver el desenlace, pero miren qué tanta importancia es el poder tomar una decisión cuando estamos en una situación como esta. O sea, el que yo pueda tomar esta decisión es pues lo que a mí me funcionó o lo que me viene, o lo que me funcionó en el momento. No, no siempre hago esto porque ya acá, pues, es correr el riesgo de yo intentar, y lo peor de todo, doctor, es de intentar llegar acá, es poder desinfectar. ¿Por qué? Porque imagínense, imaginémonos, ya pongamos en la situación en la que la doctora puede tener la posición de que sellemos esto y después vengamos acá. Cuando nosotros usamos hipoclorito dentro de una cavidad, ¿ya? Cuando usamos hipoclorito, el hipoclorito lo que va a hacer es, de cierta manera, también interactuar en la superficie del biocerámico. Entonces lo va a degradar de a poquitos y lo va a ir limpiando y lo va a ir eliminando. Entonces, imagínese que yo lo sello y le digo al paciente, véngase después en 24 horas o 48 horas que termine de secar el cemento. Ya estábamos contra el reloj. El paciente ya estaba por irse a Canadá. Entonces, si yo no terminaba la endodoncia, no podía terminar la rehabilitación y todavía nos quedaba 1 o 2 días para poder terminar la rehabilitación. Entonces, es ahí el tema de decidir. Probablemente si pues me daba más tiempo el paciente y colaboraba más, entendía el tema de cómo estamos con su caso y probablemente intentábamos otro procedimiento. Pero cuando estamos así ya contra el reloj y el caso lo amerita, para mí yo lo puse en juego en que probablemente iba a tener algún detalle y que mi aguja para irrigar no iba a entrar siempre acá, iba a entrar probablemente en la perforación. Entonces no quería correr riesgo y dije, no, vamos a sellar la perforación. Entonces, el manejo de la perforación fue de esta manera. Coloqué un cono de papel, perdónenme que se congeló un segundito. Coloqué un cono de papel y traté de ver. Uy, ¿qué pasó? Ahora va a reproducirse. Un segundo. Y con láser traté de sellar, traté de cauterizar un poco la parte de la perforación. Aparentemente la veía bien, ¿ya? Hice la cauterización y mejoró, ya no sangraba tan abundantemente. Limpié un poquito del tejido que se queda siempre a veces del uso del láser y coloqué el biocerámico. El material a elegir, como ustedes ya saben, con el tiempo, nosotros hemos ido usando lo clásico que es el MTA. El MTA siempre venía en polvo líquido, pues, pero era un tema bien engorroso el poder mezclarlo. Ustedes o nosotros, o en general todos, lo que hacíamos era normalmente preparar un poquito y una gotita del líquido. Y es por eso que se nos aceleraba o dejábamos muy aguado, porque este líquido es el acelerador del polvo. Entonces, miren cómo es netamente la preparación, es todo el polvo, pero nadie, en general, nadie usa todo el polvo para poder sellar una perforación muy mínima. ¿Por qué? Porque la consistencia que nos da el fabricante es la preparación de todo el polvo y miren cómo podemos tener, como se dice, el tiempo de trabajo adecuado y la manipulación del biocerámico del MTA preparado en las condiciones adecuadas. Pero nosotros, ¿cómo hacemos? Lo preparamos un poquito de polvo y un poquito de líquido y tratamos de mezclarlo. O nos queda muy líquido y le echamos más polvo, o nos queda muy seco y le echamos más líquido y nunca tenemos la consistencia adecuada.
Por eso es que este material con el tiempo dejó de usarse. ¿Por qué? Porque ya vinieron muchos en el tiempo. El Bioventin fue uno de ellos, en la cual tenía que usarse el polvo y el líquido en un amalgamador. La mayoría lo empezó a usar como si fuese el MTA, polvo preparado en un espatulando, pero el problema era que no tenía las mismas propiedades. Entonces, el protocolo que te daba el fabricante era que tenía que prepararse, echarse las gotitas del líquido dentro de la cápsula para que pueda pasar al amalgamador y recién hacerse la mezcla en automático. Miren, se abría la cápsula, se colocaba en su posicionador, se abrían los líquidos y se colocaban las gotas que tú querías. No, no que tú querías, sino las gotas preestablecidas, que dentro de lo mínimo era 7, y si tú querías un poquito más, como se dice, fluida la pasta, le colocabas menos. Lo tapabas y lo llevabas al amalgamador. Y este hacía la mezcla ahí. Miren, 300 movimientos por 30 segundos. Y listo. Miren la consistencia en la que salía el biocerámico. Excelente, lista. Una consistencia bastante dable, bastante buena. Miren, y listo para llevar al conducto. Pero ¿qué era lo peor o lo malo de esto? De que tenías que derrochar de cierta manera una cápsula que valía 80 soles y tenías que comprarte el amalgamador para que pueda llegar a esta consistencia. Usabas esta pequeña porción y lo demás lo botabas. Y es por eso que con el tiempo también se dejó de usar y ya no se trae mucho al Perú. Pero ¿qué es lo que vino a revolucionar con el tiempo? Neoputi, que lo vende la casa dental de Toshop, que ya viene la pasta premezclada y lista para poder sacar. Nosotros presionamos y la sacamos. Y también Goodbaker trajo la otra pasta, que es también un biocerámico, pero a un costo totalmente reducido. Miren cómo es que se prepara el Biodentin. Y ni se preparaba. Tú sacabas y ya lo tenías listo. Miren, sacabas lo poquito, lo dosificabas en tu espátula, podías hacer como un pequeño churrito y lo llevabas al conducto si era un sellado de ápice. Y listo, esto ya estaba listo. Tú tapabas la jeringa y ya lo podías volver a usar en otro momento. Y no desperdiciaba material. O no se desperdiciaba tanto como normalmente se desperdiciaba al espatularlo. Y esto revolucionó mucho el mercado. Entonces, Ruppeiger trajo las presentaciones en pasta, biocerámico, tipo MTA, y fluido para obturar. Usted inyecta el material, miren, que viene así. Esta presentación es una de fuera del Perú, pero es básicamente lo que viene en la presentación que Ruppeiger la vende. Saca su punta y pones la punta dosificadora y listo. Inyectas el conducto, llenas el conducto y colocas tu cono de gutapercha. Inyectabas y listo, y ya está. Acá creo que puse otra. Allá, listo. Y miren, entonces, yo usé la marca KP Rod, la que vende Brubaker, y miren, lo primero lo coloco en la entrada y después lo empiezo a compactar con un cono de papel. Esto es, de cierta manera, como una técnica de tapón apical. Claro, doctora Cristina, estos cementos son a base de biocerámicos, o sea, son a base de minerales, de MTA. Y miren, como les digo, siempre se va a quedar impregnado en las paredes. Entonces tenemos que poder sacarlos, poder posicionarlos nuevamente y llevarlos a la parte apical. Yo lo hago con cono de papel, puede hacerse con pliers, pero siempre me gusta el cono de papel. ¿Por qué? Porque a la vez que voy compactando y de manera muy suave, lo que hace es también ayudar a que se acelere el fraguado. Y miren, ahí está el conducto principal en teoría, y para un costado está el otro conducto de la perforación. Y tenía que compactar más. ¿Por qué? Porque tenía que asegurarme de que la parte
del conducto original sea sellado también. Y este es el resultado. Ah, y después de eso, inmediatamente obturo el conducto y mezclo un solo cono de gutapercha. Doctor Juan, acá, después de la técnica del sellado con el tapón apical, perdóneme que mi presentación se colgó un ratito. Después de la técnica del tapón apical, uso el mismo cemento biocerámico, o sea, la misma marca, para poder sellar y después poder colocar el cono de gutapercha haciendo el cono único. Shh, perdónenme un segundito, doctores, que no sé qué pasó acá con esto. ¿Qué consultas hasta acá tienen, doctores? Cuéntenme. ¿Alguna consulta, alguna duda? Doctor, buenas noches. Dígame. Yo me refería a un solo cono cuando estaba explicando acerca del cemento, el Caparrut. Ah, la técnica, claro, mire, esta es, o sea, la técnica para usar un cemento biocerámico es colocar un solo cono. Eso, o sea, lo que vieron ustedes hace un momento, miren, acá ya terminé de colocar mi biocerámico, ¿verdad? Entonces, ¿qué continúa? Hacer el sellado de lo que falta, porque no todo lo he llenado con biocerámico masa, sino acá inyecté biocerámico y coloqué mi cono de botepercha, mire. Entonces, lo más sencillo de esta técnica siempre ha sido de que ya no colocamos más accesorios. Corto la entrada del conducto de la gutapercha y listo, compacto y ya está. Y me ahorré tiempo y fue muy práctico. Miren, por eso es que estos biocerámicos ya han venido a revolucionar porque nos ayuda, en teoría, a poder hacer las cosas mucho más sencillas. Modificó la dirección. No le entendí, doctorita. Doctor, el que me está hablando? Will. Por favor, ¿podría mencionar el protocolo de irrigación? Doctora, al mencionar el protocolo de irrigación, mi protocolo es totalmente distinto porque uso láser. Eso sí es un punto muy amplio en el que podemos como que tomarnos una cita, probablemente un caso, una exposición, y acá no va a quedar corto el tiempo. Creo que lo vamos a ver en otro tema, en otra conferencia. Y miren, sellé, me quedó algunas burbujas, y también llegó a entrar biocerámico al conducto principal. Entonces sentí cierta satisfacción cuando vi de ver la radiografía y se logró un poco el objetivo de que entró biocerámico dentro del conducto principal. Entonces, algo entró, algo entró. Entonces, si no hubiese entrado, igual al paciente le indicábamos de que el pronóstico es pues un poco desfavorable en estas raíces y que necesariamente en un tiempo va a necesitar hacerse una cirugía. Cuanto a la humedad, deja el conducto para el biocerámico cefrado. ¿Cuánta de humedad? Doctor, seco con el cono de gutapercha nada más, con el cono de papel, el doctor Alberto. No uso algún desecador o algo por el estilo, o hecho aire, no, nada por el estilo. ¿Hay dolor luego de sellar la perforación con biocerámico, doctor José? Como todo tratamiento, siempre va a traer algún tema peculiar en el sentido de que la manipulación, por más mínimo que sea, siempre va a traer algún dolor postoperatorio, pero pues es controlable, no es tan grave como un instrumento que estuviese ahí hincando cada rato, o una butapercha. Bien, hasta acá terminamos. Ahora lo perfecto de todo, lo complicado de todo, es levantar el margen profundo. Entonces tenía que limpiar toda la restauración proximal. Miren, por eso le digo, es lo complicado de poder hacer una limpieza o usar la turbina con una visión indirecta, porque todo el agua se empaña dentro del espejo y no podemos tener una visión precisa. Y les muestro de manera muy transparente porque es lo que me sucede día a día y es lo que a ustedes también. Entonces ya les dije de que hay un líquido antiempañante para que puedan usarlo y pues mejore su práctica y puedan no tener estos errores. Pero teníamos que hacer una limpieza exhaustiva. Miren, doctores, miren el nivel de donde quedó la restauración o el límite de tejido sano y que tenemos que desde ahí empezar a hacer la reconstrucción. ¿Qué sucedería si yo coloco un poste? ¿Va a ayudar a que el sellado proximal sea mejor? No, indiscutiblemente no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mejorar el sellado proximal. Entonces, yo normalmente uso el láser para que pueda tener una mejor adaptación de mi matriz. Para todo en general uso láser.
para poder mejorar la adaptación de cualquier encía que en el momento tenga complejidad, hasta poder tener, como que se dice, un espacio para que mi matriz pueda entrar de manera adecuada. ¿Ya? El protocolo de poder usar un láser en una gingioplastía es muy variable en base al equipo que podamos tener. No necesariamente si no tengo láser no puedo hacer este procedimiento, sí, puedo usarlo con un cortador de gutapercha, con la punta fina, hacer que la encía pueda mejorar, pueda cauterizarse. Y miren, yo uso estas matrices, que normalmente nosotros en EndoFats las regalamos en los cursos presenciales. Este último curso hemos tenido dos cursos, dos grupos para confección de incrustaciones y a todos se le ha obsequiado sus matrices. Este kit de matrices no las venden normalmente en Perú, pero yo las traigo nada más para poder obsequiar a los Yo todavía no participantes. lo he recogido, Doc. Ay, doctor. Sí, 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 pero ya las tenemos ahí porque ya Ya llegaron, ya yo las tenemos. paso a recogerla, Doc, paso a recogerla. Sí, sí, genial, doctor. Ahí sí activa su micrófono, ¿verdad? Pero para Claro, preguntar ni pero responder nada. Ya, doctor, está bien. Miren, entonces acá lo importante, después de poder haber colocado una matriz, es que nosotros podamos adaptar muy bien la cuña, porque la cuña es la que va a hacer que selle bien. Entonces, siempre nosotros tenemos irregularidades al momento de limpiar la caries y el tejido que nos queda. Entonces, tenemos que volver a elegir una nueva matriz para que pueda, una nueva cuña para que pueda hacerle el sellado adecuado. Miren cómo la elección de la cuña ayuda a que mejore, pero a veces no es suficiente. Y miren cómo el sangrado también fluye por todas las zonas. Entonces, esto no me va a garantizar de que yo pueda hacer un buen sellado, una buena reconstrucción. Si los fluidos van a interactuar por debajo de la matriz, entonces no es un buen sellado. Tenemos que asegurarnos de que nuestra matriz pueda sellar adecuadamente. ¿Cuál es la mejor cuña de madera o de plástico? La verdad, doctor, la que se adapte a su metodología o a su práctica. ¿Por qué? Porque podemos tener la cuña de madera que podemos preformarla con el bisturí y adaptarla a la necesidad. Como que también podemos tener cuñas de plástico que son muy adaptables, que cuando entran se expanden y también facilitarnos el trabajo. Pero miren cómo nosotros podemos ayudarnos también de la cinta de plomo a que esto pueda tener un mejor sellado, tenga un mejor sellado al nivel proximal y a la vez también ayudarnos a adaptarnos a la parte profunda. Entonces, una vez logrado el objetivo de que nuestra matriz pueda sellar adecuadamente y poder darle una buena pared al diente, pasamos al protocolo. Pasamos al protocolo. ¿Ya? Acá está con el sellado, acá van a ver el protocolo ya con el ácido grabador. Miren, hacemos un ácido grabador selectivo, solo tejido, dentina y esmalte. Este es el resultado de cómo quedó antes de poder usar el ácido grabador. Y miren ahí. Ya el control del sangrado también fue muy bueno y ya complementamos un poquito de ácido grabador dentro de los conos. Colocamos el adhesivo, un adhesivo universal, y ustedes ven de que el dique no está adaptando adecuadamente dentro como normalmente está. El dique está cortado, fracturado, perforado de manera, eh, como se dice a propósito, para que yo pueda tener y ver claramente cómo está la parte proximal. Porque ahí al limpiar la caries también se había cortado el dique. ¿Podemos cambiar el dique? Sí, va a ayudar mucho mejor a controlar el sangrado y los fluidos, sí, también. Pero al momento de controlar yo lo hice de manera adecuada y no había problemas. Colocamos el adhesivo, frotamos bien el adhesivo, colocamos el aire, evaporamos los solventes, frotamos bien, bien, bien frotado. Tenemos que frotar bien, bien, bien el adhesivo dentro de las paredes y del piso, porque de eso va a ayudarnos a que la adhesión sea mucho mejor. Y empezamos la reconstrucción proximal. Yo uso una resina bull, ¿ya? Primero fluida para ayudar a que esto pueda sellar mejor, pero no coloco directamente la masa porque a veces puede dejarnos algunos vacíos. Entonces coloco un poco de resina fluida y de ahí coloco la resina pesada. Ahí todavía un poquito de resina fluida como para que ayude a sellar herméticamente algunas zonas y para que no sea tan abundante. Ya no es que voy a reconstruir desde abajo todo con resina fluida, no. Mezclo fluida con masa pesada, miren,
y lo coloco ahí. Y no presiono tanto, porque si presiono tanto, lo más probable es que desadapte la matriz y que esto haga que fluyan los materiales o la resina en general por un costado. Y listo, ya tengo ahí el fotocuro. Y también ayuda a poder reconstruir un poco y sellar la parte de los conductos en ese mismo momento. La lámpara tiene que ser potente, tiene que ayudar a poder llegar la luz a las profundidades, porque tenemos que tener en cuenta de que estamos hablando de cúspides y ya tenemos profundidades mayores a 5 milímetros. Después de haber reconstruido la pared proximal, reconstruyo mi muñón o mi cámara con cemento dual core y tengo la facilidad de poder hacerlo más rápido. Y en un solo bloque ya lo tengo reconstruido todo. Lo fácil, lo sencillo, miren doctores, saco la cuña, saco la matriz y listo. Tengo ya levantado mi margen profundo. Si hay algunos detalles como excesos, ya hay algunos procedimientos que yo los enseño de manera personal en el curso que ya les voy a mostrar, pero miren cómo ya empiezo a hacer el tallado, a preparar el diente para poder tomarle la impresión. Hago mi impresión con cubeta triple y este es el resultado, miren. De la profundidad que teníamos, quedó así. Y acá ya está para tomar mi impresión. Tomo mi impresión con cubeta triple, hago que muerda y que registre los dos, el antagonista y también el diente tallado. Y sobre eso vacío con yeso azul y empiezo a confeccionar mi incrustación, que yo misma las hago. Yo no las mando al laboratorio. Los que están en el curso saben cómo las confeccionamos. Pasamos a la rehabilitación y el protocolo de segmentación fue de esta manera. Primero aislamos el diente. Miren lo peculiar y rápido que podemos tenerlo de manera más visible y que no se nos va a complicar. Probamos la adaptación de la incrustación. Ahí se nota que yo la he hecho porque está más pigmentada de caucho. ¿Cuánto tiempo nos toma hacer una incrustación? 15, 10 minutos, nada más. Puedes citar al paciente en una hora, porque hasta que seque el yeso y ya está. O si tienes silicona de adición, plum, lo haces inmediatamente y haces la incrustación y listo. Ya está. Mire. Si tenemos algunas fallas en la adaptación, para eso está el cemento con el que vamos a usar para el protocolo de cementación, que ayude a sellar esas zonas donde normalmente no lo hace la incrustación, porque no queda perfecta en su mayoría. Después de haber adaptado, hacemos una profilaxis, una limpieza. Yo uso mucho la clorexidina, o podemos usar piedra pómez con agua y para poder hacer también un asperizado de la superficie. Ácido grabador. Colocamos un poco de teflón en la cara proximal para poder protegerla con mucho cuidado porque a veces se queda pegado en los guantes en la mano y lo dejamos ahí. ¿Ven? Mire, se pega mucho. Listo. No es necesario que lo tengamos bien puesto, nada más que ayude a proteger cuando colocamos el ácido. Y colocamos el ácido todos los bordes. Acá vamos a hacer algo selectivo, no va a hacer absolutamente nada si nosotros colocamos en la parte de la resina. No va a modificarse ni ser más permeable ni nada, ni mejorar la adhesión. La adhesión ya va a suceder nada más químicamente con los adhesivos que vamos a usar. Listo, lavamos bien abundantemente, abundantemente, buenos segundos. Secamos un poco, colocamos el adhesivo, aireamos para poder disolver el solvente. Y a la incrustación, ya le estoy dando mis protocolos, doctores, espero que los puedan realizar. Asperizamos un poco. Esto es como hacerle micro retenciones mecánicas. Lo desinfectamos, podemos desinfectarlo con ácido grabador o podemos desinfectarlo con alcohol, no hay ningún problema. Sí, se puede arenar, claro, doctor. Es que como este es un material que podemos ayudarnos con micro retenciones, también es factible poder hacerlo de esa manera. Lavamos, secamos y colocamos el adhesivo.
Es una endocrom. No, doctor Juan, es una incrustación nada más. Yo la verdad que endocrom no preparo muchos, pero sí es cerómero el material, doctor, es resina de consultorio. Lo que usted tiene como resina, un Z2, Z350, o lo que usa, es lo mismo. Yo uso la resina Forma, que tiene partículas de circonio. Y este es el cemento con el que yo he reconstruido el muñón, o la parte interna de la cámara, ¿ya? Y con esto mismo yo cemento. Perdóname, ¿por qué se me está congelando? No sé si es el internet. Ya falta poquito y ya estamos acabando. ¿Ya? Entonces coloco un poco del cemento dentro de la zona o del diente y coloco dentro y saco los excesos. Listo. Tenemos que tener cuidado porque hasta la luz de nuestra unidad acelera el fraguado. Entonces, cuando ya nos damos cuenta, esto ya está duro y tenemos que tener cuidado con la cara proximal. Usar, ahí normalmente hubiese sido mejor usar un teflón. Pero este es el resultado, doctores. Miren, la parte de la rehabilitación. Del margen profundo, de los milímetros que teníamos acá, miren todo esto de acá. El límite que teníamos acá, probablemente 1 o 2 milímetros. ¿Y cómo pudimos rehabilitarlo? De manera predecible. Que podemos darle todo el contorno, el contacto proximal, el sellado adecuado y todo de manera hermética bajo este mismo proceso. Cuénteme, doctores, hasta acá preguntas, comentarios, ¿qué tal les pareció el caso? Ya acabamos ya, yo sé que están cansados, yo sé que están cansados. ¿Están cansados o quieren ver más? Son 83 doctores que se han quedado conectados. Bueno, 80, pues ya se están desconectando. Cuénteme, ¿qué tal les pareció hasta ahora el caso? ¿Bien? ¿Celebramos? Bueno, yo en general, cuénteme, doctor Pepe, ¿alguna ¿No? consulta, alguna pregunta? Sí, dígame. No, 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 perdón, perdón, se me había puesto el audio, sí, perdón, mil disculpas. Ah, ¿quiere hacer alguna consulta, doctor? No, ahorita no estaba, perdón, disculpe, disculpe. No, no se preocupe. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal le pareció? Cuénteme. ¿Bien? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Qué Excelente, adhesivo recomienda? excelente. Me agrada, doctor, que valga la pena que nos quedemos esta tarde y pues que Retira les haya gustado todo para, el contenido. Doctor Isaías, ¿cuánto cobro yo por todo ese caso? Mire, la endodoncia yo cobro 700. El retiro de instrumento, le dije solamente por hacer un intento, una cita o 2 citas, le cobré 200. Y pues aparte la reconstrucción son 200 y la incrustación 400. En un solo caso, doctor, y 2 días o 3 días, haciéndolo pues planificadamente bien, $1.500 en teoría, pero es sacrificado, es cansado, pero es satisfactorio cuando nosotros vemos el resultado y queremos seguir mejorando, seguir mejorando, seguir mejorando. O sea, esto es un caso a reflexionar, pues porque miren, de tanto el recorrido que hemos tenido, cómo lo hemos plasmado, cómo se lo he plasmado y cómo yo lo hago solamente en estas citas. Me he tenido que tomar el tiempo en poder desglosar paso a paso de todo el procedimiento para que me entiendan cómo debería de hacerse y pues que ustedes lo puedan practicar. Este es básicamente el objetivo de esto o de estas charlas es esto, que ustedes lo puedan practicar, poner en pie. Nosotros en Endofats tenemos esta política. Yo normalmente esta manera de exposición o esta casuística los llevo casi una vez a la semana. No sé quiénes de los que están acá conectados están conmigo en Endofats y pues dan fe de que esto lo hacemos casi semanal. Yo, doctor, ¿Quiénes? Ah, doctora Rocío, usted yo, siempre está conectada con nosotros. sí, y yo Yo también, trabajo, doctor. así como usted trabaja, yo también trabajo. Hago mis casos, hago mis incrustaciones, hago, mis reconstrucciones, yo misma hago mis incrustaciones, ¿no? Mis cemento, ¿no? Con el coreíta. O sea, hago todo lo mismo, ¿no? Porque he aprendido de usted y me va muy bien, Pero ¿no? claro, o sea, mire, o sea, no sé si esto es algo muy engorroso, algo muy, muy pesado, son técnicas pues muy revolucionarias, ¿no? Son técnicas que las hacemos todos, solo que a veces no tenemos la peculiaridad de poder hacerlo como meticulosamente para poder hacerlo bien. Doctor, ¿realiza algún curso sobre retiro de lima de instrumentos? Sí, nosotros lo tenemos de manera virtual. O sea, ya tenemos clases pregrabadas del congreso que hicimos o un curso que hicimos. Cualquier información, doctorita,
Le voy a dejar acá yo el número, aprovechando la oportunidad, y espero que no se moleste Fernando. Estos son los contactos de Endofats. Cualquier información que usted guste y quiera ser parte de nuestros grupos, nosotros tenemos grupos gratuitos en los cuales ingresan, participan y están activos en las conferencias que nosotros damos casi semanal de manera gratuita. Hoy hemos tenido el placer de poder estar con Cedix pues agradecer la invitación y que todos se conecten hasta este momento, ¿sí? Porque veo y que tienen ganas pues de que perfeccionen sus tratamientos y eso es muy valorado. Entonces, doctores, aprovechando la oportunidad, los invito a este congreso que ahora vamos a hacer, que es totalmente distinto, que es sobre estética con grandes docentes, ya que tenemos al doctor Jesús Gallegos, al doctor César Lamas, que va a ser virtual. Por el momento todo es virtual. Al doctor César Pomacóndor, que es un doctor top en adhesión, es el mejor de los doctores que ustedes van a aprender en adhesión. Así se los garantizo y se los aseguro. Yo he llevado el curso de adhesión con él y él no suele venir al Perú por cualquier curso, no cualquiera lo trae al Perú, es uno de los top en adhesión y va a estar con nosotros en el Congreso. Todavía no tenemos las fechas establecidas porque me falta un doctor por confirmar. Y el doctor Denis Quinteros, que los que ya lo conocen, pues es un capo en endodoncia y en rehabilitación, es un trome. Son como que los mentores de los que yo en algún momento quisiera llegar a ser. Ya, estos van a ser realizados ahora nada más en el mes de julio o agosto, inicios, ya, lo voy a compartir con más información ya para que Fernando se los vea. Y lo que tenemos ahora pronto a realizarse este viernes es, si a ustedes les gustó el protocolo que yo hice de cómo rehabilité, cómo levanté el margen profundo, van a ver muchos casos más. Tengo más de 10 casos en los cuales vengo realizando esta técnica y vengo implementando estos protocolos con los adhesivos que ustedes me están consultando ahora, con las resinas que se está usando ahora, protocolos sencillos, protocolos clásicos, protocolos básicos para que ustedes puedan realizarlo en su práctica. Esto va a ser realizado de manera virtual el viernes y el domingo. Sábado no, porque sábado pues a veces uno termina cansado y quiere descansar. Y domingo, como es como que un cierre de semana, y pues en la noche siempre nos damos un espacio para poder seguir aprendiendo. Ya tenemos más de 40 colegas inscritos y el precio es totalmente cómodo para los que todavía quieren participar. Entonces, cualquier cosa nos escriben por interno y les brindamos la información porque ya lo estamos por realizar, ya lo tengo todo armado, ya los doctores, muchos de los que están acá ya están inscritos y van a ser partícipes de este gran curso. Entonces, doctores, gracias, le dejé mi número de contacto de Endofats, tengo ahí el área de marketing para que pueda, todas las consultas que ustedes gusten, las pueden hacer por este número y yo gustosamente de la manera personal o el área de marketing le va a estar respondiendo para poder brindarle toda la asesoría en los cursos o en la información que ustedes deseen de a futuro, porque tengo más proyectos por realizar y ya tengo armado las fechas, pero todavía no están lanzadas. Entonces ahí vamos a estar en comunicación. Si no hay más consultas, más dudas, por favor los invito a que puedan seguirme en mis redes, porque ahí voy a estar lanzando todas las novedades, voy a estar lanzando más tips, más casos, más información y más novedades. Estoy en Instagram como Doctor Jesús Chiques y en TikTok también. Facebook no, porque me bloquearon, me hackearon la cuenta. Pero bueno, doctor Juan, cuénteme, tiene una consulta. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta simple quizás. En su caso, usted obturó el conducto de inmediato porque ya estaba desinfectado. Pero ¿cuál sería el protocolo si, digamos, yo hice una perforación, ¿no? Sin haber desinfectado, digamos, en la conductometría? ¿Cuál sería lo recomendable para la Ya, siguiente? doctor, ya le entendí su pregunta y esa es una excelente pregunta. ¿Cuál es el problema de eso? Vamos a graficarlo acá, ¿ya? Para poder cerrar. Por ejemplo, tenemos el conducto y probablemente vamos a ponernos en la primera situación. La primera situación va a ser de que el conducto no fue tan ampliado, pero la perforación se dio por acá. Pero el conducto es así. Entonces, si yo puedo tener una muy buena visión y puedo dirigir mi lima al conducto principal, entonces voy a intentar hacer mi instrumentación hasta una lima al menos 25,04. Hasta una lima 25,04.
ya corriendo el riesgo de que tengo que ingresar siempre con mi aguja de irrigación, siempre mi aguja de irrigación tiene que llegar acá. ¿Por qué? Porque ¿qué va a suceder? De que a veces no podemos ver bien y vamos a llegar acá. Entonces, cuando no podemos saber cómo abordarlo, en el peor de los casos, doctores, hagamos lo que yo hice, colocar biocerámico, indicar al paciente lo que sucedió y que vamos a pasar a la segunda opción, que va a ser la cirugía. ¿Por qué? Porque muy allá de poder mejorar la condición del conducto principal, vamos a correr el riesgo de hacer una extravasación y hacer un daño peor al paciente. Entonces tenemos que poner en nuestra balanza. Si yo no puedo llegar a instrumentar bien mi conducto, lo que tengo que hacer es tratar de sellarlo y pues pasar inmediatamente, si se puede, a la cirugía. O si no, esperar con el tiempo a ver cómo va con la cirugía. Yo quiero conocer más de sus casos, doctor David. ¿Usted está dando FATS o no, doctor David? Si no está dando FATS, probablemente no sabe de mis casos. Pero escríbanos y le vamos a dar el enlace que es gratuito al ingreso de nuestros grupos. Tenemos una comunidad donde hacemos conversatorios de páginas de casos clínicos y tenemos conversatorios de webinars que se vienen presentando con el tiempo. ¿Alguna otra consulta, doctores? Ya sé que están cansados. Probablemente Fernando ya se fue a descansar. ¿Está por ahí, Fernando? Ya son las 10. ¿Qué tal, doctor? Excelente exposición el día de hoy, ¿ah? Ya por ahí, doctores, recordarle que este Zoom el día de hoy está siendo grabado, el cual vamos a pasar la grabación, se la vamos a compartir al doctor para que también lo comparta en sus grupos. Y de igual manera, también, igual manera como yo les escribí también a cada uno en sus WhatsApp. También por ese medio, también puedes solicitarme también la grabación. La grabación va a estar disponible a partir del día de mañana, miércoles o más tardar el día jueves, ya estará disponible la grabación, ¿ya? Para poder compartírselas. Perfecto, perfecto. Doctor, ¿es alguna una última pregunta por allí que tengan acerca de repente de los talleres o información? De igual manera, el doctor está dejando por allí su número de contacto para que puedan acceder a los talleres, cursos de Endofaz. De igual manera, también CEDIX, también realizamos dos webinars al mes, uno iniciando el mes y otro finalizando el mes, de diferentes tipos de especialidades. Yo encantado de que podamos vernos con más colegas y que podamos seguir compartiendo. Así es que gustoso cuando otro día se pueda dar y pues que los colegas también sigan disfrutando de más. Gracias, Claro, claro que Fernando, sí. gracias. Claro que sí, doctor. Doctora, por favor, me perdí en la inscripción. Doctora Yuxi o doctor, no sé. Veo. Va a quedar la grabación. Igual, me puede escribir o lo puede escribir también en Andofaz para que podamos hacer llegar la grabación del Zoom. Sí, 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 gracias, gracias. Entonces, ya, bueno, entonces ya compartiremos con los colegas que no pueden estar presentes. Y bueno, nuevamente, gracias, Fernando, por todo y los invito a este curso que ya está por realizarse en estos días y que pues puedan formar parte de Endofats y que también siempre estemos en constante con CEDIX. Gracias, Fernando. Listo, doctor. Gracias. Buenas noches con todos. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchísimas gracias por todos. Gracias, hasta Gracias. luego. Un gusto con todos. Gracias, buenas noches. Ya acabó, ya. Te mando.